Ya estamos de vuelta en nuestro miércoles místico con nuevas historias en nuestro entremés. Ya estamos de regreso aquí en el Ajo y estamos en todos los moles. y más que listos, queridos comensales, para nuestro entremés. Pero antes, mientras preparamos a los camellos y dar esta entrada a las pirámides, queridos comensales, quiero mandar muchos saludos a todos y cada uno de ustedes, queridos comensales. Quiero mandar saludos a Juliano, a Ramón Castellanos. Quiero también por aquí, a ver, bájale tantito al fondo, mi estimado Dimas. Gracias, qué amable eres. A Maracuyá, a Laguna Bite, Natangulo, Etna, felicitas a la buena más famosa, and the Baby Garlic, a Lorena Ruth Douglas, a Roxana Murove, Gavisita, Exquenda, Artemisa Luna, Héctor Domínguez, Oxlack, Alina Vela, Matt Twinkie, Mar del Carmen, Pascual Herrera, a Morgano, a María Luisa, a Sara, a Erika, a Erika Yasmín, a Jorge Jarque, a Úrsula Ismael, Céfiro Robertsinski, Néstor Genaro y a todos y cada uno de ustedes, queridos comensales, que se encuentran en el anonimato. Y bueno, quiero aprovechar también, no sé si ya estén ahí en la chinampa flotante, pero mandar muchos saludos a Cácaro y a Sexto Sol también. Si andan por ahí, bueno, pues les mandamos saludos tototes a ellos. Y bueno, todos los que nos sintonicen por podcast, video podcast, muchísimas gracias. Ya el día de mañana ya estamos actualizados, ya estamos al día con nuestro video podcast a través del canal de YouTube Recetario El Ajo. Pueden ver todas nuestras emisiones, o si prefieren escucharlas, queridos comensales, pueden sintonizarnos por evox.com y nos encuentran como El Ajo, o también a través de iTunes pueden descargar los podcasts, queridos comensales. Y ahora sí, vámonos, mi estimado Pierre, vente para acá y dinos qué vamos a estar degustando para nuestro entremés. Señor Gaviño, comensales del Ajo, en compañía de nuestros amigos Arraez y Eduardo de Aura Mágica, degustaremos en la mesa número 1 del Ajo. Egipto, mágico y los secretos de sus pirámides. ¡Bon appetit! Muchísimas gracias, mi estimadísimo Pierre. Y bueno, por supuesto, continuamos con nuestro estimadísimo Herráez desde la chinampa flotante. Continuamos con Eduardo de Aura Mágica aquí en esta mesa número 1, en esta pues tertulia, discusión y reconocimiento del antiguo Egipto, queridos comensales. Todos los misterios que están ahí pues intrínsecos, los grandes enigmas que en lugar de generar respuestas generan más enigmas todavía. Y habíamos estado hablando, había menciones, ¿no? Creo que por ahí me gustaría continuar. También un mensaje de María Luisa que lo guardé para este momento, para ya darle pie a la temática. Bueno, ya Red nos hablaba tanto del libro de las horas, del libro de los muertos, el libro de las puertas. Sobre todo quiero enfocarme al libro de las puertas, quiero enfocarme también a esta mención que se hacía del río Nilo. Quería enfocarme al comentario que hacía nuestro estimado Héctor sobre el camino, o toda la iniciación que recibían los sacerdotes egipcios. Y al mismo tiempo, queridos comensales, con este comentario de nuestra querida María Luisa, que ya nos mencionaba, dice: el camino de Santiago evoca mucho al camino del Nilo, que también tenían que recorrer 13 casas, 13 templos, y que estaban conectados, al igual que el camino de Santiago aquí en España, estaban conectados a ciertos planetas, ciertas estrellas y ciertas deidades. Bueno, quisiera en este punto, y por qué digo libro de las puertas, por qué digo camino de iniciación, por qué digo sacerdotes, si en el entremés queremos hablar de pirámides, porque justamente también se habla de fondo que en las pirámides, más que tumbas, más que mausoleos, en realidad eran puertas de conexión
al astral, a otra dimensión, a otros planetas, eran vórtices, eran, no sé, hay varias teorías y ahorita las empezamos a aterrizar, porque incluso dentro de las propias pirámides, en su interior, se encuentran varias puertas que, en teoría, no llevan a ningún lado, ¿no? Y quienes tenían acceso a ello, o quienes pasaban ahí mucho tiempo, pues eran los propios faraones, los propios sacerdotes, en un ritual que los llevaría quién sabe a dónde. Entonces quisiera iniciar, y al igual que con este rito de iniciación de los sacerdotes, empezar con ellos como tal, porque digamos son pieza clave en el misterio también de estos portales, de esta comunicación con extraterrestres, deidades, seres de otros planos, con nosotros en el futuro, con lo que sea, queridos comensales, pero sí como un punto clave de la conexión, y además hacer esta relación con iniciaciones masónicas, que también retoman mucho, ¿no? Como digo, no quiero entrar en masonería, pero sí hacer la mención de hay una relación muy estrecha en estas temáticas. Lo que pasa es que la masonería sí tiene principios. O sea, la magia, las técnicas, las iniciaciones, sí son muy parecidas. Y por ahí podemos hablar de varios caminos dentro de esto. Tenemos los caminos de Osiris, el camino de Anubis, tenemos el camino de inclusive de la diosa Mat también, ¿no? Sí. Entonces, también tenemos el camino de Tot también. Bueno, voy a ver si puedo hacerme entender. Ok. Sí, imagínate adentro de una pirámide, ¿no? Imagínate un espacio cubierto de estrellas y de la energía que provocan las estrellas. Sí. Imagínate la energía que generan los planetas. Y ahí, imagínate a un gran espiral que gira, sube y baja. Claro, cada puerta de estas pirámides, que aparentemente no llevan a nada, Sí. es diferente, ¿no? Sí. Te lleva ciertas sensaciones. Pero hay un punto central en las pirámides que son así. Imagínate toda esa cantidad de energía acumulada y te metes a meditar en ese espacio y con ciertos encantos o ciertos mantras o cierto movimiento te conectas con esa energía. ¿Te imaginas cuánto conocimiento podrías adquirir? Sí. O sea, estamos entrando en una conexión completamente distinta. Con todo, con el pasado, el presente, el futuro, ¿no? Uh-huh. Ya estamos hablando de que aquí ya no se usaba un oráculo, sino la propia proyección de los tiempos. Okay. Es algo impresionante, tiene un gran misticismo, ¿no? Claro, para acceder a este poder, pues sí se necesitaba como cierta conexión. Sí, claro, que ahí ya estaríamos preparación. Ajá, o sea, esta conexión que mencionas, bueno, sería la preparación del sacerdote como tal. Antes de que entres, mi estimado Raiz, quiero irme, por ejemplo, aquí ya nos dicen, nuestra estimada Alina Vela, que le mandamos un beso totote, nos dice, ¿por qué son 13 puertas o 13 dimensiones? 13 precisamente, porque también el número 13, a pesar del estigma que también hemos platicado en diversas ocasiones, ¿no? que se ha generado sobre todo en la cultura anglosajona, pero bueno, este número 13 y también después del catolicismo por los 12 apóstoles y Jesús, ¿no? Pero en esa maldición, pero el 13 era considerado como un excelente número, ¿no? Claro que sí, es el número de la transformación absoluta, de la muerte y el renacimiento. Había un ritual que se hacía todas las tardes cuando se ponía el sol. Era el de las horas muertas.
ellos no percibían pues la vida como nosotros, ¿no? De que mañana hay un amanecer, ¿me explico? Sí. Ellos tenían esta incertidumbre si mañana amanecerá, porque el orden cósmico, ¿no? Mandaba que, o sea, el sol tenía que ir al otro lado, ¿no? Hacia el mundo de los muertos. Si nosotros tomamos en cuenta que los sacerdotes tenían una religión propia, una idiosincrasia propia, ¿no? Sí. Y no solamente los sacerdotes, porque también había alguna pequeña casta de sacerdotisas, ¿no? Las menos, porque era una cultura pues obviamente falocrática, tan es así que hicieron pirámides y obeliscos. Y una pirámide, bueno, pues engloba estos 13 niveles de energía o de frecuencias, ¿no? Niveles de vibración por los que se ha de pasar uno a uno, que están relacionados incluso con los 13 primeros arcanos del tarot, o con los 12, si es que tomamos el 0 como el primero, ¿ok? ¿Cuál era la intención? Pues dos. En este plano, la omniscencia, ¿no? El sueño de la razón o la ambición de la mente humana de percibirlo y de saberlo total y absolutamente todo, desde todos los planos de conocimiento, pero eso era una cuestión muy reservada, puesto que, como ya dijimos, estaba extensamente estratificada, ¿no? Los únicos que tenían un pensamiento holístico, ¿no? Interdisciplinario, eran precisamente la casta sacerdotal. Todo lo demás, el resto de la sociedad tenía una estratificación reduccionista muy parecida a la que tenemos ahora, ¿no? Tan es así que pues ya tenían cerveza, ¿no? Como sabemos que la tuvieron de los sumerios, y era lo que principalmente se le daba pues al pueblo, a la grey que tenía que pues que estar ahí en las edificaciones, etcétera, ¿no? Entonces a la clase trabajadora, fueran esclavos o no, ¿no? Pero bueno, el sacerdote tenía esta gran vida, ¿no? Posiblemente tenía una vida mejor que hasta la del faraón, porque el faraón tenía una serie de responsabilidades que, bueno, tenía la agenda saturada. Y pues el faraón vivía con este miedo total, ¿no? Había un culto, ay, lo voy a tener que ver porque... No te preocupes, no te preocupes. ¿Dónde tengo el apunte? Ok, el culto de Shastet. Vemos que en el horizonte del Nilo, ¿no? A tu lado izquierdo, ¿ok? Al que me ves o al que está enfrente de la pantalla, sí, estaría la constelación de, como ya habíamos dicho, de el Can Mayor, ¿no? Que representa a Isis, y en su vientre Sirio, ¿no? Aquel sitio donde las almas tienen que ir, las almas que pueden despegarse de este plano y regresar, ¿no? Por así decirlo. Sí. En medio tenemos a la constelación de Orión, y su cinturón representa a Osiris. Y si nos vamos al otro lado, a tu derecha, ¿no? O al sur, según estás en Egipto frente al río, viendo hacia el Sinaí o hacia el este, tendrías a la Osa, me parece que a la mayor, a lo que los egipcios llamaban el muslo y la pierna, o solamente la pierna. Y esta representaba a las pocas sacerdotisas que había. Entonces, ya habíamos dicho que la vida de un faraón pues estaba regida, ¿no? Desde que antes de que naciera, ¿no? Ya estaba calculada y destinada, porque dependía de un megacalendario, ¿no? Que tenía que ver con esta disposición de las estrellas en el cielo y de los ciclos de los equinoccios y los solsticios y de la precesión. Así que el faraón, ¿no? Además de que tenía que elaborar todos estos rituales como los mismos tlatoanis mesoamericanos, ¿no? Tenía que ser aceptado por esta sacerdotisa Shashet o Sachet, que estaba como personificada en esta constelación de la Osa Mayor, porque es el otro punto hacia donde el sol puede verse en el horizonte del Nilo. Así que
En la época en que empezó, ¿no? Ellos hablan de este primer tiempo, que sería la época de Leo. Después tendremos a Nuh o Januj, que después conoceremos como Amón, al dios creador, que estaría en la época de Aries y que lo vamos a ver como un dios con cabeza de carnero. Okidoki. Ahí lo vemos perfectamente. Dios con cabeza de carnero. Y este es muy importante porque nos da el signo de Aries. Ok. Y después vendría, tenemos el signo por ahí de Tauro. Entonces, como el toro representaba el apis, pues, la perseverancia, la fortaleza, etcétera. Y imagínate que el faraón tenía que pasar una prueba, ¿no? Tenía que ir con la Shazet al lado, ¿no? Que se representa como una mujer que tiene una estrella de varias puntas en la cabeza. Y un toro atrás de él, como si estuviera en una especie de pamplonada particular, ¿me explico? Y según la suerte que le fuera, el toro que iba detrás de él, le iba a ir en su faraonato. Imagínate nada más. La postura más importante, curiosamente, para la magia egipcia, al contrario de en el oriente que es en loto, es estar sentado, ¿no? Con la espalda recta y con los pies en el piso, en una silla, con las manos en los muslos, yendo desde la rodilla hacia las ingles, ¿no? Es como si pasáramos por cada uno de los chakras. Entonces, cada una de las invocaciones primeras, pues tenía un mantra. Ahí se los debo para la próxima, cada una de estos mantras, ¿no? Porque nos tardaría muchísimo. Sí. Y bueno, y después, ya que llegaba hasta lo que correspondería a un séptimo, y para ellos había octavos y muchos más chakras, ¿no? Que no los tenemos todavía descritos en Occidente propiamente. Que serían los que saldrían del cuerpo humano, ¿no? Los que están en el astral. Y sí, o sea, todo ese desplazamiento del bril, pero hacia planos del astral que salen de nuestra conciencia incluso, ¿no? Que curiosamente son 13. Sí, pero esta postura del faraón, ¿no? Es como se evocaban estos mantras. Y una vez que se abría el primer ojo, el de la derecha, ¿no? El ojo de Osiris, podría irse en ascenso y abrirse el otro ojo, el que está en el cielo, más allá, ¿no? Que sería el ojo de Horus. Si vemos una carta del mago, ¿no? Antigua, pues inmediatamente vamos a ver los dos ojos en el astral. Esa necesidad de omniscencia, de necesidad de conocimiento más allá para el hacer posterior. Y obviamente abajo de la mesa vamos a ver, ¿no? La base de su conocimiento. Ahí vemos a una especie de cigüeña que allá se llama Nibis y que representa, como bien se ha dicho, a Tot. O sea, todo es totalmente simbólico. Nada sale de este margen, ¿no? Tan es así que las cartas en las que se ejerce poder, siempre vamos a ver a Ra o al círculo centropulteado o en el astral, ¿ok? O a las cartas que se refieren a las cuestiones más espirituales, ¿no? Como en esta, aparte del ojo de Horus, en el plano de lo mundano, vamos a ver proyectándose en el astral, a una estrella Sirio, que Pitágoras después, pues gracias a él, se conoce, ¿no? Y que se llama pitagórica, pero esta filiforme representa a Sirio. Y bueno, todas las cuestiones están totalmente marcadas. Y el sacerdote tenía que tener conocimiento de todo esto, de las técnicas mágicas y de los no haceres, como se dice en la magia mexicana, ¿no? Como por ejemplo caminar para atrás, escribir con la otra mano, hacer toda una serie de cosas que la gente común pues no hace porque tiene una vida que llevar bajo un sistema y que ellos podían darse como a la tarea de despertar, ¿no? Todos estos niveles de la conciencia, etcétera. Esto que hablábamos de la sacerdotisa
siempre se me va su nombre, Sachet, tenía mucho que ver porque una sacerdotisa Sachet tenía que tener la vara con la que se usaba para, pues como la referencia hacia las estrellas, para poder levantar el plano de la construcción de las pirámides. ¿Me explico? Y hasta en ese punto tenía este significado. Y de ahí ese conocimiento de cómo hay que representar el macrocosmos en la Tierra es lo que da origen, ¿no?, a toda esta cuestión que a través de nuestra cultura, ¿no?, pues hemos conocido como lo masónico o el origen de los masones. Claro, claro. Sí, reuní todos los puntos de tu pregunta. Sí, mi estimado Raes. Y bueno, ya incluso en ese momento Alina Vela también nos pregunta que sobre los dioses, que si todos eran solares, Ra, Osiris, Horus. No, en ese sentido no, ¿verdad, Lalo? No, tenemos dioses lunares también, Yes. ¿no? Como Tot, por ejemplo, o Anubis. Ok, ¿no? entonces... También son lunares. Y ahí nuevamente estábamos hablando de los distintos tipos de magia, cómo se utilizan. Seguramente estas sacerdotisas egipcias que mencionaba Raes utilizarían también la magia lunar, ¿no? Tendrían mayor conocimiento a fondo, ¿no? Usualmente por esta relación de la magia lunar con el género femenino. Pues sí, y bueno, algunas sacerdotisas se consagraban a la diosa Isis y daban la vida por ella. ¿No? Yo doy la vida por mi señora, ¿no? Sí. Entonces, la consagración para este camino, pues era muy difícil, porque era la búsqueda de la verdad, y además Isis, pues es una diosa que lo sabe todo. Lo ve todo, y es la diosa de los 1000 nombres también, ¿no? Entonces, sí, las sacerdotisas jugaban un papel muy importante, pero también los sacerdotes usaban la magia lunar, no solo las sacerdotisas. Okay. Generalmente para las ceremonias de magia se llamaba Tot, y Tot era un dios lunar, ¿no? Y era pues el gran mago, ¿no? De hecho, el calendario egipcio tenía 360 días. Pero cuando Horus embaraza a la esposa de Set, digamos que van y le piden ayuda a Tot. Entonces Tot juega una partida de damas con la luna y le gana. Entonces extiende el periodo a 5 días más. Okay. ¿No? Entonces se dice que finalmente era para proteger a los hijos de Horus, ¿no? Ok. Entonces hablamos de que sí hay una magia lunar muy marcada, pero también está la parte solar, porque realmente uno de los dioses más importantes pues era justamente el dios de la creación, o sea, Amón, ¿no? Sí. Ok, bueno, y aquí se andan mandando saludos Oxlack y nuestra queridísima Alina, que me parece maravilloso. Fray Vicio dice, soy el único con un whisky en la mano. Sí, Fray Vicio, yo en la taza para nada tengo whisky, es puro café. Aquí vemos la imagen que nos comparte nuestro estimado Raes. ¿Qué estamos viendo, mi estimado Raes? Bueno, aquí estamos viendo el ojo que todo lo ve. Perfecto. ¿Okay? Dentro de una pirámide. Como signos que han pasado hacia la cristiandad. Aquí Claro. vemos a Isis con el niño Horus, ¿no? La Madonna y el niño santo. Claro. Exactamente lo mismo, como le pasó a Dionisio, etcétera. Hablaban de la sacerdotisa. Aquí tenemos a la sacerdotisa y ven que porta el Ankh y tiene su dios solar. Hay algo muy interesante con respecto a las deidades, ¿no? Y la historia de Egipto.
en este primer tiempo eran como las deidades básicas, ¿no? Que representaban a la fauna que tenemos ahí en el río y en el valle, ¿no? El hipopótamo, el ibis, el cocodrilo, fénix, el halcón, etcétera, aunque el fénix más como mitológico, ¿no? Claro, claro, claro. Pero algunos egiptólogos así muy serios, ¿no? Pues la verdad yo carezco de tanta profundidad, ¿no? Pero llegan a considerar que la diversidad posterior pues de deidades es como un malentendido. Así como en el cristianismo hay una como una trinidad, ¿no? Sí. Al igual que hay una trinidad en lo egipcio, y posteriormente hay una serie de personajes, mesías, profetas, santos, etcétera, ¿no? En ese mismo orden de ideas es que proliferan, ¿no? Las deidades egipcias, y sobre todo en sus encuentros con otras culturas, ¿no? Con los hititas, con su influencia de los asirios, ¿no? Con sus guerras que hubo tanto. Este calendario además forzaba a los faraones a cambiar cada X tiempo, ¿no? La ciudad del imperio. Por eso es que hay tantas ciudades. Hubo un momento en que de 168 deidades en promedio, ¿no? Que se tenía, llegaron a ser más de 2500. Y era una locura, ¿no? Era un politeísmo salvaje. Sí. Y eso pues como que en el pueblo tenía mucha infiltración, ¿no? Como la santería o como el santerismo mismo de nosotros, donde en un santo vemos a tal vez pues a Tezcatlipoca o al Xolotl o a otras deidades, pero inconscientemente las representamos en todo como politeísmo. Así, uno de los faraones que le tocó la vida más difícil fue Akenatón, porque Akenatón, en honor a Amón, ¿no? O a Janú, como se le quiera decir, que por cierto era Set el que iba al frente de la balsa de Amón, ¿no? Y no Horus, curiosamente. Ok. Para que vean que no siempre Set fue un personaje maligno, ¿no? Sino que simplemente es el complemento de la polaridad. Sí, claro, claro, claro. Bueno, el asunto es que Akenatón, ¿no? Y su esposa, ¿no? La famosísima Nefertiti, dieron aparte de que el pueblo no comprendía en su totalidad por qué esta religión tenía que hacer que el faraón hiciera estas migraciones con todo y su corte y abandonara una ciudad pues que todavía estaba en uso y fundara otra, ¿no? Porque tenían que estar en el punto exacto que las estrellas marcaban para cada era, ¿no? Claro. En esto que habíamos llamado los ciclos sociaicos, ¿no? Sí. Y por eso es que Akenatón, como otros, se va del sur al norte y del norte al sur, y bueno, y el reino se extiende. El problema con Akenatón es que justamente con la entrada de los primeros hebreos, ¿no? Y los cantos al ton, que todavía los tenemos en los salmos, no obstante que destruyeron todo indicio de Akenatón, curiosamente, porque él dijo, ¿saben qué? Todo es una sola misma cosa, ¿no? Como dice el mismo Kybalión, y todo se origina de una sola cosa. Así que redujo toda esa ya extensa parafernalia en un solo Dios central. Por primera vez surge el monoteísmo, y surgió en Egipto en la era de Akenatón. Y a ese primer dios monoteísta se le llamó Atón. Se quedó como el disco solar, y eso causó una revuelta, ¿no? Porque no todas las castas lo entendían. Sí. Así que prácticamente hubo una subversión increíble, una de las primeras grandes subversiones, ¿no? Y los puristas que no entendían esta gran astrología, fíjate lo que son las cosas, ¿no? Cómo todo se repite, ¿no? Pues ya había fraudes, ya había... Sí, ya. No, pues siguen sí. las reglas, entonces viene la decadencia. Entonces, pues a este gran faraón que traía esta gran integración, prácticamente todos los monumentos que se referían a él quedan destruidos. Y si ustedes abren en cualquier Biblia
de nuestra época los salmos, todavía podrán leer aquellos antiguos cantos a Atón, este dios unificador de todo el panteón egipcio, que sería después el inspirador de otros dioses monoteístas, obviamente, ¿no? Como pues Jehová, el mismo Alá, etc. Ok. Y es algo duro, ¿no? Sí, que ese es otro especial, mi estimado Rael Lalo, que comensales les vamos también adelantando. Yo creo que para el próximo mes ya estaremos haciendo un especial de las o la religión, ¿no? Las y la cultura, en el sentido de tantas similitudes entre el África, el Oriente, la América o el Occidente, o sea, haciendo toda esta, porque vemos muchas similitudes. Pero bueno, eso ya queda para algún otro dossier especial. ¿Religión según Freixedo? No, pues en todos los sentidos, ¿no? En los contenidos, por supuesto. Y ahora, por ejemplo, ya justamente vamos entendiendo, incluso también se va aterrizando mucho, ya lo mencionaba Serrades, ¿no? Al menos en esta cosmogonía que se decía, bueno, hay que moverse de ciudad en ciudad, generar nuevas ciudades, también las deidades, cómo van surgiendo, también nos daría a entender mucho de por qué hay tanta pirámide oculta que a cada rato dicen, encontraron otra pirámide. Bueno, es que finalmente todo cubierto por la arena, pero ya estaban ahí y entendemos, ese punto, 2, también los puntos de conexión, 3, el hecho de cada faraón mandaba hacer su pirámide, que iba a ser su tumba, bla, 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 ¿no? Que es ahí donde yo ya quiero meterme, digamos, de lleno a las pirámides, no sin antes, por ejemplo, con lo que nos dice Héctor, que también lo quiero tomar de parteaguas, que nos dice, hay un dato curioso, obviamente desde la conspiración esta conclusión, dice, hace algunos años se dijo que iban a acabar la pirámide inacabada, consiguieron algunos inversionistas para realizar la obra, se iba a realizar para el año 2000, pero pues las autoridades lo cancelaron abruptamente. Y entre esa conspiración en esos supuestos y también aterrizándolo a la realidad, mi estimado Héctor, dice, bueno, ¿qué tal si a la hora de terminar esta pirámide, pues se emite algún tipo de señal, ¿no? Y ya lo mencionabas, Lalo, ¿no? O sea, obviamente, como digo, la conspiración que menciona nuestro estimado Héctor de algún tipo de señal en la teoría de que existieron extraterrestres y con la mención que hacías, Lalo, sobre esta energía en espiral que circula dentro de la pirámide, ¿no? Que incluso lo hemos platicado, hay algunos documentos científicos que yo incluso ahora ya dudo tanto de la ciencia, porque digo, yo no tengo el presupuesto para comprobarlo, a mí me dicen en un documento que eso pasó y yo lo creo, ¿no? Pero finalmente en ese estudio, sí, con diversos filtros de luz que se realizan dentro de tomas internas de algunas pirámides, se puede visualizar una espiral, y aquí nos está mostrando, por ejemplo, la cuerda, nuestro estimado Herráez, en este símbolo que podría ser el espiral, el ADN, que también ya hacía el comparativo previo, una energía que es energético, que no es el Merkabah, el Merkabah es otra cosa. Ok, perfecto. Ya también, bueno, aquí nos continúa diciendo Héctor, se dice que las pirámides en todo el mundo son las cajas fuertes de la tecnología de la Atlántida, dice, lo que digo aparece en construcción de las mismas, usaron los láser y utensilios de alta precisión. También por acá nos comenta Alina Vela, me acordé de la película del Quinto Elemento, bueno, sí, que también trae muchas referencias al respecto, queridísima Alina, y bueno, también dentro del supuesto, ¿no, mi estimado Héctor? Bueno, sí podrían ser las cajas fuertes, o podrían ser, como digo, ya entrando de lleno a la pirámide. Está la teoría, y bastante fundamentada, lamentablemente no conseguimos el audio de Jiménez del Oso, donde habla de que las pirámides no son las supuestas tumbas que se nos han presumido a lo largo de los tiempos, que incluso sí encuentran sarcófagos, pero todo sarcófago que es hallado dentro de una pirámide o de las pirámides más famosas están vacíos.
O sea, no tienen ni un cuerpo momificado, no tienen, no se encuentran ni siquiera, que es la gran mención o el gran mito que hay alrededor de las pirámides, de que enterraban junto con el faraón a sus sirvientes vivos, a algunos sacerdotes, a los esclavos. O sea, toda esa gente se ha encontrado a los alrededores de las pirámides, que incluso también la teoría que se dice es que eran los obreros por el tipo de tumba o tipo de cementerio que estaba alrededor. Pero sí, en una teoría, y basado también en toda la información de Jiménez del Oso, sí, ninguna tumba ha tenido el resguardo de un cuerpo. La de Tutankamón, que es la más famosa, por decirlo así, no estaba dentro de una pirámide, se encontraba y encontraron el anexo a la tumba, pero estaba ajeno a la pirámide. Y también, bueno, pues entre si hay maldiciones, no hay maldiciones, etc. Pero finalmente lo que decían, la pirámide, la gran finalidad que tenía era hacer la conexión, sí hacer todo un proceso fúnebre y una reencarnación en vida del propio faraón. Entrar en un estado alterado de conciencia, como en un tipo de retiro espiritual, retiro mental, dentro de la propia recámara, ¿no? Incluso también decían el juego que hay de puertas falsas, puertas verdaderas, las puertas que hablaba nuestro estimado Héctor de la iniciación sacerdotil que tenían en el antiguo Egipto. Bueno, en este contexto era un laberinto creado para el faraón o para los sacerdotes para que encontraran el verdadero camino hacia la realización, y una vez dentro de esa tumba pasarían cierto tiempo, es la teoría, tampoco está comprobado, pero pasarían cierto tiempo y tendrían algún tipo de experiencia extrasensorial, por supuesto, imagínense, ¿no? En un completo silencio, sin una conciencia del paso del tiempo, ¿no? O sea, no ver un amanecer, no ver un anochecer, todos los símbolos de poder alrededor, inclusive los talismanes que podrían servir también para ayudar a esta conexión. Capaz estos rituales vendrían descritos y no los hemos comprendido al 100% en los diversos libros mencionados en el tercio anterior, y serviría para a un renacimiento del propio faraón, o capaz del propio sacerdote. Quizás no tenía la finalidad del faraón. Y obviamente ya entrando en un mundo más de especulación, en un mundo más de conspiración, en un mundo más ovniólogo, pues se hace la mención de que las puertas falsas que existían dentro de las pirámides, dentro de estas grandes tumbas, y lo digo yo ahora entrecomillado, es justamente la conexión con otros planos, ¿no? Ya en una teoría más de Salvador Freixedo, ya en una teoría más si quieren ponerlo hasta lunática, en el sentido de fueron los extraterrestres los que llegaron, nos dieron la tecnología, nos fueron criando, fueron los que mandaron a hacer las pirámides, y a su representante humano, la única conexión que tenían con los sacerdotes era a través de estas puertas que se activaban con talismanes hechos de oro, que justamente anoche le mencionábamos en la Twittertulia y Tarot a nuestra queridísima Artemisa, que está allá en el Perú, que se encuentra la puerta de los dioses, ¿no? Y que habla también de una puerta que con un artilugio circular, con forma de un sol y hecho de puro oro y ciertas gemas, se podía activar aquel portal dimensional, ¿no? Esta gran piedra que se encuentra en el medio del desierto del Perú. Bueno, más o menos la misma historia, que sería una conexión. Y si hablamos de esta energía en espiral que ya se ha demostrado, en teoría, lo digo, pero que también incluso sé que en algunos estados alterados de conciencia se puede llegar a vislumbrar esta misma energía en espiral. Bueno, podría ser algún tipo de conexión, ya sean extraterrestres, seres de otras dimensiones, o las propias deidades, ¿no? O sea, si nos vamos mucho a la teoría a la teoría, como hablábamos el lunes, de películas y series que nos dicen algo, a la teoría de los Vengadores, de Avengers, ¿no? O la película de Thor, ¿no? En este vector que generaban, en este vórtice que generaban desde el Asgard para llegar a la Tierra, bueno, pues en algo similar, ¿no? Podrían ser, sí, dioses de otros planos, de otras dimensiones, y a través de cierta tecnología que desconocemos nosotros, generar un vórtice que conectara esos planos, ¿no? Lo vamos encontrando en esas similitudes. Uh-huh. Ahora, los sarcófagos... Eso está descrito, me parece, en los jeroglíficos de Saqqara. Ok. Meticulosamente. Justamente todo este proceso de transición dentro de la pirámide. Sí. Ok. Ahora sí, Lalo. Los sarcófagos eran, ¿cómo decirlo?
tenían como dos funciones. Sí, como una parte de iniciación, pero también era un vehículo, voy a ponértelo así, Ok. para otros planos, inclusive como una herramienta de trascendencia para adquirir cierto poder. El hecho de estar dentro de un sarcófago ya implicaba un viaje chamánico de gran nivel, ¿no? Es entrar a otros estados, ver otras cosas, liberar lo que sería el espíritu del cuerpo, porque ahí sí hablaban de espíritu, alma, cuerpo, pues, diferentes conceptos, ¿no? Sí. Entonces era cosa de liberar el espíritu y el alma misma inclusive muchas veces a confrontar su propia muerte, ¿no? Confrontar y cuestionar su propia existencia. Ok. Entonces, cuando se abría el sarcófago, se supone que el sacerdote pues se preparaba toda su vida para ello. Bueno, el aspirante sacerdote se preparaba bastante tiempo para poder realizar o poder vivir una experiencia de ese tipo, ¿no? Es algo muy impactante y de hecho los masones tienen ritos muy parecidos respecto a esto, ¿no? Que es el hecho de confrontar tus miedos, porque algunos ritos de iniciación masónico pues consisten en meterte en un ataúd. Claro que es otra vez, ¿no? E insisto en esta parte, bueno, aquí nos está mostrando Raes, nada más por la cuadro, mi estimado Dimas, gracias. ¿Qué estamos viendo, mi estimado Raes? De lo que habla mi estimado Lalo, ¿no? Como el sacerdote está enfrente del sarcófago y de todo lo que estaba describiendo precisamente. Ok, que ahí incluso, no sé, yo voy a meter un poquito de mi cuchara, nada más déjenme dar No, mi mente. dar la bienvenida a nuestro estimado Miguel Flow, o Flau, que está ya aquí con nosotros. Bienvenido, Miguel. También quiero dar la bienvenida a Ramiro y a Aragelia 11, que ya están con nosotros, más que bienvenidos. Y ahora, por ejemplo, ¿no? Ya mencionabas, ¿no? Rito masónico de iniciación, la parte de la muerte, el renacimiento, incluso, ¿no? También se menciona mucho, ¿no? El renacer del ser, o sea, la necesidad de experimentar una supuesta muerte por cualquiera, ¿no? Y sobre todo en el mundo mágico, porque se termina tu vida mundana en este simbolismo, ¿no? Se es termina que la no es una supuesta muerte, realmente es una muerte. Ok. Es una muerte para el comienzo de una nueva vida, ¿no? Que vendría siendo justamente este arcano número 13, que Sí. sería pues, La muerte, justamente. la ¿no? transformación. Todo. El poder, ¿no? El poder viene de ahí, ¿no? El hecho de descubrir que eres eterno, Sí. que eres inmortal, Ok. ¿no? Y que realmente solo estás usando un cuerpo como vehículo para moverte y trascender tu alma. O sea que ya hablaríamos otra vez, ¿no? Este tema que ya discutimos muy empíricamente sobre el alma, ¿no? Pero de esta energía. Ya ahí Raes nos anda buscando el arcano 13. Sí, es que como son 78, pues imagínate. No, también. Hazle como yo usualmente mi tarot de Marsella, que tengo dividido los arcanos mayores con los menores y ya. Pero obvio, yo no lo uso. Está nuevecito, deberían de ver qué conservado está. Déjenme decirles que si ellos pensaban, bueno, si los egipcios pensaban que un primer tiempo fue en el 11.500 antes de Cristo, imagínate cuánto tiempo, ¿no? Sí, aproximadamente, que sería casi la mitad o una parte del movimiento de la precesión, a lo que le llamaron el Tesepi. Sí. Las pirámides, o sea, son 11.500, ok. Las primeras pirámides, ¿no? Las tres hermanas que ven hacia las tres estrellas de Orión son del 2800. O sea que todavía... O sea, hay una diferencia de entre el 11.500 antes de Cristo al 2800, que fueron las primeras pirámides, impresionante. O sea, y es por lo que hay algunos seres que están pues como enterrados dentro de las pirámides y otros que no llegaban ni a montículos,
¿Me explico? Ok. Porque también el asunto de la pirámide fue evolucionando de una forma u otra. Sí, claro. Hablaban de las energías. ¿Se acuerdan de la serie esta de Stargate? Cómo los soldados de Ra Ah, sí, buenísimo. traían un guas, Claro, claro, ¿no? claro. Que sirve tanto para fijarse en el horizonte de las estrellas como para abrir surcos en la Tierra, pero dicen los arqueólogos más aventurados que es hueco y que los que han encontrado son huecos, como si fueran una bobina. ¿Me explico? O sea, posiblemente haya tenido algún tipo de conducción eléctrica o de algún tipo. Sí, Curiosamente, algún como nos elemento. lo querían plantear en la supuesta ficción. Otra forma de energía que se encuentra dentro de las pirámides son los jet o el espinazo de Osiris, que es este torreón de 4 niveles, ¿no? Ok. También muchas de estas tenían como en su interior pues láminas de plomo o de latón, ¿no? Y se le vertían adentro ya sea ácido nítrico o el jugo de los cítricos o de las frutas, y tenían formas de energía increíble, ¿no? Sí. Se podían dar un shock eléctrico. Hablaríamos inclusive de estas varas que utilizan las autoridades para dar descargas, que ya también sabemos, ¿no? Desde la parte científica que tenían electricidad o que supieron una manera primitiva, por ponerlo por ponerle algún tipo de adjetivo calificativo, para utilizar, canalizar la energía, ¿no? En este caso la energía eléctrica. Y ahora, mi estimado Raes Lalo, por ejemplo, de retorno ya con estas pirámides, las propias tumbas, ¿no? Estos ritos de iniciación. Hay que vemos, Raes, perdón. Estamos viendo el nudo de Isis. Ah, ok, perfecto. Con la diosa del río, que obviamente pues es el río y es el que provee toda la vida. Y vemos cómo evoluciona hacia el Ankh, el cual sostiene el personaje femenino, ¿no? Y como bien dijeron antes, los Ankh son llaves y se usaban físicamente como llaves, como amuleto para hacer hoyos en el suelo para sembrar. Tenían múltiples funciones. Ok. Dentro y fuera de las pirámides. Sí, por supuesto, o sea, sería la llave de la vida en el caso de la tierra, ¿no? De la fertilidad en este caso en específico. Que ahora, por ejemplo, también lo de los sarcófagos, ¿no? Como digo, meto de mi cuchara, capaz deduciendo, suponiendo, como se suele hacer, de repente, capaz la preparación que uno diría, no, pues ya lo vimos en el libro, ya era la preparación de cómo se iba a momificar al faraón, pues probablemente era una preparación para que sobreviviera X tiempo, tantas horas, encerrado en un sarcófago, muy al estilo de los fakirs, pueden pasar días, o los yogis, que pueden pasar días, semanas, sin comer. Eran 70 días. 70 días, o sea, si lo vemos desde ese aspecto... de Sirio. O sea, si lo vemos desde ese aspecto, capaz no era tanto el voy a momificarlo, sino la preparación sacerdotil para ver si podía trascender, ¿no? Y cómo está realmente en mente y en cuerpo preparado para poder estar en otro nivel espiritual, ¿no? Finalmente era eso, ¿no? Estar en otro nivel de conexión. Un temazcal alargado, voy a ponértelo así. Ok. Entrar a un sarcófago es como entrar a un temazcal de 5 puertas. Claro, el temazcal dirigido por un buen chamán de 5 puertas dura 5 horas, ¿no? Ok, sí. Y el que llega al final tiene la sensación de que se muere. Ok. Y renace. El que sobrevive al temazcal de 5 puertas sin que se salga, Ya. ¿no? O sea, tiene esa sensación de que se muere Del renacer. y renace. Realmente hay una sensación de purificación. Y es lo que pasaban los sacerdotes, ¿no? Se metían 70 días a ese sarcófago y era para purificarse, para prepararse, para tener una visión, ¿no? Para morir y renacer. Y es ahí cuando decían, o cuando recibían cierta cantidad de poder, ¿no? Claro. Porque realmente te libera, o sea, el
el morir y renacer te libera. Sí, y quiera uno o no, también es la liberación de esa propia energía, el prepararse, purificarse para recibir energías nuevas. Si me permiten, me voy con mensajes porque ya aquí Héctor ya nos estaba mencionando desde hace rato, nos mencionaba, bueno, que por cierto, Fraidicio, pues ahí lo saludamos, ya vimos la botella hace rato, la calaquita hace rato también, fortísimo abrazo, mi estimado Fray. Y Héctor nos dice, se dice que hay algo escondido abajo de las esfinges, que no es solo... no es solo una, sino que las esfinges siempre las construían en pares. Lo que pasa es que una fue destruida, pero siguen los cimientos. También nos comenta, los laberintos me recuerdan a los laberintos chinos y sobre todo al emperador que construyó su casa con mercurio para confundirlos, y se dice que el mercurio daba la vida eterna. Bueno, incluso se habla de fakirs que absorben mercurio para purificar el cuerpo, incluso la absorción del mercurio a través de la uretra, o sea, a través del pene, ciertos fakirs. Bueno, ya también estaría buenísimo hablar acerca de ellos, no tanto en la parte mágica perceptiva, sino en una parte ya más espiritual, en su desarrollo, ya lo platicaremos, y también las aptitudes de los metales dentro del cuerpo, que el mercurio, al igual el oro, creo que lo utilizaban para desintoxicar el cuerpo, y que además el oro no se elimina del cuerpo. Entonces, pero bueno, y eso ya queda para otra temática. El mercurio tenía principios alquímicos, era un elemento meramente alquímico. Sí, claro, ¿no? Que ahí estaríamos con todos estos elementos o minerales, hablando en ese principio. También por acá nos dice Héctor, y hablando de las momias, me recuerda a los ritos hebreos que ya que estos mismos prohibían que los cuerpos fueran quemados o mutilados, tal vez porque creían que si obedecían a Dios revivirían o algo así. También nos dice, los sarcófagos es algo equiparable a meterse en el fondo de una cueva, pero hay que ver que ningún cadáver ha sido encontrado en pirámide alguna, ya que poner carne muerta sería profanar el templo. Ninguna inscripción egipcia dice que los faraones construyeron las pirámides. Bueno, es que también ahí en ese punto, ahorita vamos a ver aquí una imagen que nos comparte Res, mientras continúo con el mensaje. Ahorita nos dice Res que estamos viendo. Bueno, nos dice, ninguna inscripción egipcia dice que los faraones construyeron las pirámides, y dice, sí, supuestas ficciones, según todo lo de la serie de Stargate, lo vi muy real, porque describe casi todo lo que yo había leído en varios libros. Me fascinó aquella serie. Y también nos dice lo de la Puerta de las Estrellas, disculpen por no usar su nombre en inglés, pero no quiero ensalzarlos. No, está bien. Bueno, la Puerta de las Estrellas, esta serie norteamericana, que también hubo película y versión hacia la Atlántida y demás. Ahora sí, mi estimado Reyes, ¿qué estamos viendo en este momento? Estamos viendo lo que queda del papiro llamado de Londres. Ok, ¿no? Sí. Sabemos que los egipcios, al contrario de los sumerios, ¿no? Pues prefirieron más bien el papiro, ¿no? Producto de su propio medio ambiente, que las antiguas tablillas de arcilla. Y lo curioso de este papiro de Londres, que se diferencia del de Evers y del de Smith y otros papiros egipcios famosos, es que aparte de que tiene que ver con la medicina, es un papiro que habla, ¿no? De los aspectos mágicos de la práctica médica y de la práctica sacerdotal, y es lo que queda de él, ¿no? Y en base a él, y en base a lo que podemos ver que está en bastante mal estado, pues se han descifrado la mayoría de los conjuros y de los hechizos más usados. Que técnicamente podríamos decir no sabemos nada, ¿no? Es como leer ¿no? una nota de periódico, pero sin el 80%, bueno, en este caso, digamos, sería como un 30% que falta. Bueno, no entenderíamos absolutamente nada, ¿no? De lo que... Es como entender una gota, pero no entender el mar completo. Justamente, más poéticamente o más metafóricamente dicho, mi estimado Raes, pero sí, o sea, suponemos que vuelva a lo mismo. Mucho de lo que sabemos de Egipto son muchas suposiciones, y probablemente sea mera magia, probablemente sea mera ciencia, probablemente sea meras teorías extraterrestres, pero no podemos afianzar algo pues también con fragmentos que vamos hallando. Y incluso yo lo he mencionado varias veces en México, al estar colaborando con el INAH, con el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Bueno, lo que se me informaba es,
o sea, lo que está a la vista, lo que hemos descubierto, lo que se tiene a la vista y a visita de público y también a nivel privado, de zonas arqueológicas mexicanas, o sea, del territorio mexicano, es el 10%, el 90% está bajo tierra, o no hemos podido acceder, o no se ha investigado, ya se descubrió, pero ahí se dejó. O sea, tantas cosas que hay que no se tiene o el presupuesto, o no se tiene el equipo, o no se tiene el interés por descubrirlo, ¿no? O las sociedades conspiranoicas dicen, no lo saquen. Déjalo ahí bajo tierra que No nos conviene. Que está mejor. No. Pero bueno, ya en este sentido, ¿no? Que también, o sea, podemos dejarlo ya como un hecho, lo comenta Héctor, como digo yo, tanto por fuente del estimado Fernando Jiménez del Oso, como diversas fuentes, pues sí, las pirámides no eran tumbas, fue una gran mentira, una gran desinformación que se generó a través de los medios, incluso así como Oxlack el día de hoy preguntaba a través de una de sus imágenes y encuestas que ayudan mucho a generar el pensamiento sobre los ovnis, y dice, ¿de dónde surge el término platillo volante? Pues también los periodistas en aquella época, pues por una descripción fueron los que nombraron platillos volantes por un primer supuesto ovni visto, pero pues de ahí muchas veces los medios también han perjudicado muchísimo los términos y las palabras al respecto. Tumbas no eran, probablemente eran eran lugares de poder. Tumbas simbólicas, lugares de poder, lugares para enfatizar la reencarnación en vida de los faraones. Era de la iniciación, eran templos de iniciación, eran lugares de poder de iniciación. Ok, perfecto. ¿Qué vemos, mi estimado Raes? Aquí tenemos otro arcano. No, realmente quiere decir la evocación de la primera palabra o la boca, o el primer verbo o la palabra creadora. Ok, que volvemos a esta parte del se ve como un ovni, ¿no? Sí, que volvemos a esta parte de la magia, volvemos a esta parte espiritual, incluso donde pues todo surgió del sonido, todo surgió con una palabra, ¿no? Que el propio Salomón evocaba que fue una palabra la que generó todo. Yo así no estoy de acuerdo. Ok. Lo primero que se tuvo que haber creado en el universo fue un pensamiento. Y ya después la palabra. Ajá. Ok. ¿No? Lo dice claramente el Kybalión, la primera ley universal que dice es el mentalismo, la primera ley hermética, que nos dice justamente que todo lo que tuvo que haber, todo lo que se creó tuvo que haber sido pensado antes. Ok. Bueno, y yo ahí sí concuerdo con esa idea, ¿no? Sí, claro. Digo, pero es muy personal, no sé los demás que vienen, pero yo sí pienso que todo tuvo que haber sido pensado antes de ser creado. Sí, la parte del también como lo hemos mencionado con el buen Carl Gustav Jung, que decía, bueno, pues el inconsciente colectivo y esa imagen que no se ha dicho, pero que pertenece al propio inconsciente de la mente. Y aquí Héctor nos dice, creo que menos del 10%, porque en Chiapas, más exacto, en Chiapa de Corzo, casi todo el Puecho está arriba de una gran cantidad de pirámides, todo el pueblo, perdón, está arriba de una gran cantidad de pirámides. Sí, justamente, también Alina Vela nos dice, en la región de Tula, donde están los Atlantes, no se ha excavado gran parte del territorio donde tenían construida la ciudad de Toyán, dice, era enorme, y en los lugares alrededor hay utensilios y cosas valiosas que en aquellos lugares han encontrado. Dice, no sé por qué no buscan parte de esta enigmática ciudad. Obviamente hablo de los del INA, ¿no? Del Instituto Nacional de Antropología. Bueno, yo en experiencia propia, como digo, estuve colaborando con ellos algún tiempo. Algo que me sorprendió a mí en Templo Mayor, en la Ciudad de México, fue ingresar a las oficinas de Templo Mayor, digamos, al tras bambalinas, y de repente encontrar que sí tienen zona donde no han construido, que han dejado parte de la pirámide conviviendo con la modernidad, pero tienen un montón de piezas, ¿no? Y les preguntaba a la gente, y bueno, ¿y qué es lo que tienen aquí? Pues mucho no se ha estudiado porque no nos han dado el presupuesto para saber qué es, o son piezas que
que se encontraron, las guardamos aquí, siguen embodegadas, bueno, ese tipo de situaciones. Ahorita te pregunto, Raes, nos dice también Héctor, que lo comenta, lo digo porque donde más hay pirámides en este pueblo está una empresa llamada Nestlé, por eso no la quitan, o tal vez pusieron la empresa en ese lugar con aquel propósito, creo. Bueno, son lugares de poder, quieras o no, también podría generar energía. Y ese es un dato súper importante porque más o menos alrededor del paralelo 20, sea sur o norte, en la Tierra o en cualquier cuerpo celeste, ahí está la actividad mayor. Como por ejemplo, la tormenta eterna de Júpiter anda más o menos por ahí, como la mayoría de las pirámides o de las estructuras monolíticas más importantes. Sí, claro. Aquí vemos lo que refería nuestro estimado Odín hace rato, ¿no? De una contienda entre estos dos personajes. ¿Se acuerdan, no? Sí, sí, que sí. se echan una partidita, pues ha quedado en el tarot. Ya documentado. Siempre y para siempre. Sí. Yo pienso que hay cosas que no se deben desenterrar. Bueno, también, ¿no? Que bueno, iría mucho con la teoría conspiranoica que compartía hace un momento Héctor, ¿no? Con terminar la pirámide inacabada, bueno, que podría generar, ¿no? Por algún motivo, por alguna razón, las cosas quedaron como quedaron, ¿no? Hay que ver qué hay, porque, o sea, yo pienso que hay cosas que no se deben desenterrar. Hay cosas que es mejor quedarse, que guardar ese misterio, ¿no? Porque sería, ok, excavo, pero igual destruyo parte de eso. Bueno, que hoy en día yo creo que lo que mucho ha ayudado, por ejemplo, ha sido la tecnología, ¿no? En algunas, por ejemplo, en las grandes pirámides, en la de Keops, antes, obviamente muy al estilo bárbaro, muy al estilo norteamericano, pues hacían detonar todo, ¿no? Ponían dinamita y ahora le volábamos casi la mitad de la pirámide, pero no importaba con tal de llegar a la habitación con los tesoros que ya habían sido profanados, ¿no? Además de todo eso. Y ahora, bueno, ya la tecnología ha permitido que con pequeñas perforaciones, ingresar cámaras prácticamente microscópicas que entran, robots pequeños que pueden darnos toda una vista de las cámaras. Bueno, o sea, hoy en día, eso sí, todavía no se tiene acceso capaz a ciertos artilugios, a ciertos objetos que se encuentran ahí, y que podrían también traer poderes extraños, ¿no? O sea, canalizar ciertas energías. Nos dice Héctor, bueno, creo que tienes razón, en parte de si se desentierra la causa de la extinción de las grandes culturas con ese conocimiento o y quedó hasta ahí el mensaje. Ok, ahorita continúo con tu mensaje, mi estimado Héctor. Nos dice, podríamos causar el fin de esta, ¿no? Sí, claro, finalmente, si tomamos en cuenta de que las grandes civilizaciones dejaron enterradas cosas, es porque no querían que las descubrieran. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿No? Supuestamente hay todo un legado de seres quiméricos, ¿no? Que podríamos como pensar que son monstruosos, ¿no? Experimentaciones entre diferentes seres, especies, animales, humanos, ¿no? Que están por ahí, ¿no? Enterradas también. Claro. ¿Qué tanto es cierto? ¿Qué tanto es fantasía? Pues recordamos que cuando encontraron recientemente en el proyecto de Teotihuacán, ¿no? Que hay algo enterrado allá abajo, pues mucha túnel de 150 metros. Por favor, que no lo sacaran, porque por algo también está allá adentro, pero pues imagínate, ¿no? La curiosidad pues mató al gato y también puede matar al ser humano. Al ser humano, pero sería fascinante saber qué hay ahí, ¿no? Bueno, incluso también me remito como diría Freixedo, a la verdadera historia, ¿no? Bueno, pues a la mitología, ¿no? Los famosos atlantes enterrados en las profundidades del mar, ¿no? O en ciertos lugares. Bueno, pues sí, qué serie de seres que ya se estudiarían con la criptología, o se podrían definir. Saludamos a Peluche, que está aquí a cuadro con nuestro estimado Raes, gran personaje también de la Twittertulia y Tarot. Pienso que, por ejemplo, si tú vas a dejar un legado al mundo, lo vas a dejar a la vista. Claro. No la vas a dejar enterrado, ¿no?
Y yo pienso que en parte de lo que trataban los egipcios, sí, en la parte astrológica, como lo dijo Herráez, ¿no? De que pues tenían que trasladarse según las estrellas y lo que sea. Pero también muchos secretos de ciertos faraones no eran como muy convenientes que lo supieran. Sí, capaz fueron el motivo, es como si dejamos nosotros a la vista, terminando la civilización actual, dejamos a la vista de otra nueva generación, cómo producir la viruela, ¿no? O el virus del ébola, ¿no? Lo dejamos ahí a la mano y con instrucciones precisas para terminar, ¿no? Claro, entonces, por ejemplo, Stonehenge, ¿no? Pues está muy a la vista, que tiene cierta escritura de Logan, ¿no? Sí. Ciertos grabados, que finalmente, de alguna manera, con cierto estudio, cierta preparación, se pueden descifrar y se puede aprender de ellos. Pero los egipcios dejaron tantas cosas enterradas con el propósito de que no las descubrieran y no las pudieran interpretar. Okay, ¿no? Claro. No sé si Raúl me pueda corregir en esto, pero se han descubierto, aparte de las 22 tablillas del libro de Tot, se descubrió un tarot esotérico. Ok. Wow. A ver, ¿no? Nada más permítame, Raes, para mandarle saludos a nuestro estimado Oxlack, que ya se retira. Dice, tengo que dormir, buen programa, les mando un saludo. Y también a nuestra estimada Alina Vela, le manda ahí un saludo. Totote, descansa, estimado Oxlack. Y ahí estamos en contacto, en contacto. Y felicidades, por supuesto, a toda la legión por el excelente material que han sacado. Y también sacar a la luz a los charlatanes y a los programas televisivos que dan información, pero realmente atrocidades, y como en este especial que hiciste del ángel en medio de una balacera que terminó siendo una arañita, bueno, o sea, el programa de Extra Normal, que le mandamos un saludo, ya hablaban de una energía que andaba ahí absorbiendo del muerto, bueno, tantas teorías alrededor del hecho, y pues ahí el comparativo. No, pero pues gracias a gente como Oxlack y el trabajo que hace toda la legión, y por supuesto encabezado con Oxlack, bueno, pues maravilloso trabajo, felicidades, sigan con eso, y obviamente pues estamos aquí en contacto. Y bueno, nada, me voy rápido también con los mensajes. Nos dice aquí Héctor, dice, no sé por qué, pero no veo a las pirámides como una caja fuerte para no sacar secretos, tal vez es una caja del tiempo que se abrirá cuando sea el tiempo preciso. Bueno, sí, también podría ser una cápsula del tiempo, ¿no? Como se le llama modernamente. Y con respecto a lo del enterramiento de seres demoníacos o atroces, nos decía, no sé, pero me recuerda a las teorías de Alberto Canosa, lo de los seres suspendidos en el tiempo en rocas. Bueno, pues podría ir mucho por ahí, pero bueno, ahora sí, mi estimado Raes, este tarot esotérico que mencionaba Lalo. Pues sería el libro de Tot, ¿no? Tal cual, ¿no? Ok, sí. Pero hay otro. Todo un paralelismo con la piedra esmeralda, que podría ser la que perdió Lucifer, o también se podría precisar paralelismo con el fuego de Perseo, ¿no? Que les enseñó a los hombres, o el conocimiento del mismísimo Quetzalcóatl, ¿no? Sí. Tiene múltiples múltiples paralelismos, pero también tiene sellos que hacen que mucha gente no sea accesible. Ya habíamos hablado del Guas, ¿no? Esta imagen que tiene este personaje en la mano, porque hablábamos de los faraones y todo eso. Y todo esto tiene que ver con este tarot esotérico. De hecho, pues hasta la fecha tenemos esta reminiscencia, ¿no? Del tarot. Sí. Otro si ven en los sarcófagos, ¿no? En la mayoría de las veces, el personaje tiene los brazos cruzados. Claro. Sobre sí mismo y sostiene en una mano, como el faraón, este cayado que tenemos aquí, que simboliza la magia, ¿no? La magia como tal y el poder divino en la tierra. Que tiene una forma de bastón, digamos, el famoso bastón. ¿No? Que es que está aquí abajito, se los voy a volver a mostrar, y que se llama el Jeca. Y si se han fijado, en la otra mano
tiene una especie de fuetín o de latiguillo, Ajá. ¿no? Que es obviamente, pues un fuete, un látigo, ¿no? Es como el signo de que de aquí, pues no pasas, ¿no? Que Exacto, el se llama poder. el Nejej. Ok. Y bueno, todos los sarcófagos y todos los faraones representados tienen estos dos símbolos cruzados, justamente encima del chakra de el corazón. Sí. Sí, sí, sí. Hay un tarot que se llama el Papus, ¿no? Que es un tarot también como cuasi alquímico, que también tiende como a recuperar esta cuestión de el tarot místico al que se refería nuestro estimado Eduardo Odín. A este tarot esotérico, ¿no? Que mencionabas. Esotérico, perdón. Y pues bueno, aunque, ¿cómo les podría decir? A mí me parece que los arcanos mayores, ¿no? Serían los primeros capítulos de este tarot o de este libro de Thoth o tarot esotérico. Me imagino que están de acuerdo, ¿no? Sí. Y todos los demás, ¿no? Serían como los subcapítulos consecuentes. Y pues, o sea, curiosamente, hasta nuestros días, ¿no? Tenemos la presencia de esos elementos. Si se dan cuenta, en la mesa del mago, ¿no? Los elementos que tenemos, ¿no? La espada, la moneda, una jarrita, etcétera, ¿no? Faltaría, pues, los bastos, pero hasta la fecha, la gente que conoce las cartas inglesas o francesas, estas provienen a su vez de las que llamamos las cartas españolas. Sí, de la Que baraja. no son otra cosa más que la manifestación y aquí tengo un basto, como por ejemplo, Sí, que también tiene que ver con la osa mayor o con la pierna y el muslo, ¿lo ven? claro, claro, Y claro. con estas sacerdotisas, curiosamente, y todavía puedes ver los bastos, las copas, los oros, ¿no? Y las espadas. Elementos básicos alquímicos, Están presentes en nuestra época, ¿no? Sí. Incluso, Sí, sí, sí. increíblemente. Bueno, es que ahí es donde La juega al azar con ello, curiosamente. justamente, no, y ahí también podemos hablar, ¿no? De la inmortalidad que en realidad generaron, ¿no? Los propios egipcios en este inmenso legado, y volvemos a lo astrológico, volvemos a lo espiritual, volvemos a lo místico, volvemos a lo arquitectónico, o sea, ¿cuántos legados de inmortalidad no dejaron, ¿no? Más allá de decir, bueno, era la obra de un faraón para que lo recordaran eternamente. Bueno, capaz se recuerda no el faraón, pero lo que sí es todo el misterio que ha dejado, y son cosas que se utilizan hoy en día. ¿Les parece si vamos a un corte musical? Parece. ¿Tú qué opinas, Herraiz? Vamos a un corte fisiológico también. Ahí está. Dos contra uno, Lalo. Hablando de las aguas Exactamente. primordiales. El llamado llama, ¿verdad? La naturaleza. Ahí hablando del río Nilo, pero bueno, regresamos ahora sí ya haciendo esta unión alquímica al 100%, estos elementos de poder, y ya vamos a ponernos un poquito también capaz hasta conspiranoicos, omniólogos, no sé, en todos los sentidos que quieran ustedes compartir, queridos comensales, porque también hubo mucha tecnología, o sea, baterías, la energía eléctrica que Reyes ya nos mostraba a través de cierto instrumento. Bueno, vamos a tratar de aterrizarlo, a ver si aterrizamos en una nave extraterrestre o la nave de la mesa número 1 del Ajo, queridos comensales. Vámonos, Dimas, ¿con qué nos vamos a corte musical? Yo ya sospechaba que Dimas era un gris. No, para nada, señor Eduardo. Y nos vamos a ir a corte musical, señor Ryan, señor Galiño, queridos comensales, con nuestra bartender invitada al día de hoy, Shannon Wright, una sugerencia de Juliano con este par de melodías in the morning, continuando con Don't You Doubt Me. Perfecto, y no te me trabes, mi estimado Dimas, vámonos a corte musical, que esto es El Ajo. Y estamos en todos los malls. Regresamos, queridos comensales. Qué coqueto, Uy, desde la chinampa flotante, por supuesto. Saludotes a toda la tripulación. ¡Vámonos! Dimas!
nuestro paladar y nuestras mentes, degustemos las siguientes melodías, cortesía de nuestra bartender invitada. Regresamos.